Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar un sábado más aquí en Conferencias Fusendas. Hoy tenemos a nuestro hermano Rolando Longano, quien es espírita hace muchos años. Él va a dirigir nuestro estudio del día de hoy, un tema del Evangelio según el espiritismo, los enemigos desencarnados. Entonces, los invitamos a todos pues que tengan la mejor disposición. Como siempre, vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Le pedimos a ese plano espiritual superior que nos acompañe, que nos sustente, especialmente a nuestro expositor del día de hoy, que él pueda tener esa fluidez verbal para transmitir este mensaje que ha preparado con mucho cariño, y que nosotros también tengamos la mejor disposición para aprender, para captar todo este mensaje, para incorporarlo en el patrimonio de nuestra cultura intelectual, emocional, para que este mensaje pueda penetrar en nuestro ser, en nuestra psique, en nuestras emociones, y que pueda dar frutos, pueda contribuir a que seamos cada día mejores, fortalecer nuestra fe, convencernos más de este ideal que profesamos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, le agradecemos a Dios esta oportunidad de estar aquí y pedimos para nuestro hermano Rolando toda la inspiración. Que así sea. Rolando, gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Así sea. Muchas gracias a todos. Gracias, Abel. Gracias a todos antes por permitirme de alguna manera llegar con este tema tan importante, como dice Abel, muy cercano. En el capítulo 12 del Evangelio según Espiritismo, está con suma importancia la sublime máxima de Jesús: amad a vuestros enemigos. Y con base a esto es que debemos proceder hacia ellos para eliminar en el futuro cualquier tipo de represalias y convertir a ese enemigo en un amigo, ya sea antes o después de la muerte. Si no hacemos esto y continuamos con este máster ante nuestro enemigo, este posiblemente va a servir como instrumento a la justicia de Dios para castigar a quien no haya perdonado. No, tenemos grandes motivos para ser nuestros enemigos. En primer lugar, sabemos que la maldad no es un estado permanente de los seres humanos, sino que se debe a una imperfección momentánea. En un futuro, ojalá no muy lejano, el hombre se volverá bueno. Que la muerte no solo nos libera de la presencia material de nuestro enemigo, porque éste nos puede seguir con su odio aún después de que haya dejado la tierra. Por experiencia y conociendo la ley que rige entre el mundo visible y el mundo invisible, prueba que esa expresión muchas veces el odio con sangre se extingue, es radical, y que la verdad es que esa alimenta el odio incluso más allá de la tumba. Basado en esto, enemigos entre los encarnados y enemigos entre los desencarnados. Los enemigos del mundo invisible
manifiestan su malevolencia de las obsesiones y de las subyugaciones, que representan una variedad en las pruebas de la vida. Ante la pregunta 456 del libro de los espíritus, ¿ven los espíritus todos los que hacemos? La respuesta es esa certeza, porque nos pueden ver e incluso todos los espíritus sabemos que estamos rodeados de ellos. ¿Y qué tanto influyen? Según la pregunta del libro de los espíritus, la 459 nos dice, ¿y qué tanto influyen los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestros actos? Y la respuesta es que sí, su influencia es mucho mayor que la que nosotros suponemos, porque a menudo son ellos los que conducen nuestro pensamiento. Y la pregunta es, ¿qué es la obsesión? La obsesión es cuando un espíritu encarnado o desencarnado ejerce sobre otro una fuerza mental negativa. Es una simple sugestión con el propósito de dominarlo. Este proceso se repite continuamente en la tierra o en el plano espiritual inferior, en el plano espiritual inferior. Realmente es como ese coro que viene a tocarnos las puertas del alma. Se hace presente porque de un lado existe el obsesor que está sediento de venganza. O sea, él se siente que ha sido herido injustamente. Y del otro lado está el obsesado, que trae impreso en su espíritu esas marcas de culpa, unas marcas de pronto de remordimiento o de un odio que no logró extinguirlo. ¿Y quién es el obsesor? Nosotros los espíritas sabemos que el obsesor es un espíritu como nosotros. Sabemos que no es un monstruo salido de las tinieblas y lo tenemos que tener bien claro, que no es un condenado sin la oportunidad de la justicia divina. Debemos tener y realmente conocer que no es un extraño para nosotros. Por el contrario, de pronto en algunos casos es alguien que tuvo una relación muy estrecha con nosotros, unos lazos afectivos muy fuertes. Es un hermano de pronto incluso hasta desesperado por las crueldades que recibió de nosotros en un pasado. En conclusión, el obsesor es un hermano desequilibrado que sufre y posiblemente sufre por nuestras causas y está reclamando la venganza impulsada por el odio que siente. Ese daño que puede ocasionar el obsesor se debe esto es muy importante porque ese daño lo puede ocasionar es por la aproximación y la sintonía que tiene con el obsesado. Y ahí es donde realmente saca ese provecho para perturbar a la víctima. Y por otro lado, la víctima, por consecuencia, siendo consecuente de su pasado, tiene marcado, tiene grabado en lo más profundo de su ser y tiene esa certeza que es como una culpa, haciéndose presa fácil para su verdugo. Lo más importante, y es lo que nos enseña el Maestro Jesús, nuestro querido Maestro, es que es necesario que el obsesor y el obsesado se aprendan a perdonar. Y el espiritismo nos da esa luz, el espiritismo nos da esa guía, porque nos permite ver a través de la fe racional y hacer posible lo que la ignorancia parecía imposible, que es perdonar e incluso aprender a amar al obsesor. Todos sabemos que el odio solo tiene cura en el amor. Y a través del espiritismo, a través del espíritu consolador, es que podemos lograr esta noble acción. Hay algo muy curioso sucede con el obsesor, y es que cuando él aparece en nuestro camino,
Él nos reconoce como fuimos o como realmente somos. Al obsesor no lo podemos engañar. Se nos presenta, o sea, nos presentamos ante él así nos presentemos ante él con otra vestimenta. Para él el tiempo se detuvo en el momento en que se sintió herido mortalmente o en el momento en que sintió que se le destruyeron los sueños. En conclusión, el obsesor es un hermano que está enfermo, que está pasando por un momento o una situación donde se siente infeliz, que está dominado por una idea fija de vengarse, pero realmente con el tiempo y finalmente logra rendirse ante la evidencia del amor. Perdón. Algo muy claro que debemos tener en cuenta es que el obsesor siempre se aprovecha de las fallas morales que encuentra en su víctima. Y estas fallas morales son como imanes que atraen y favorecen la conexión. Es como esa sintonía. Es una sintonía que favorece la conexión y favorece el proceso obsesivo. Este proceso obsesivo puede comenzar en la cuna, puede comenzar, o sea, recién nacidos, pueden comenzar durante la infancia o en cualquier etapa de la existencia. Incluso hay de pronto evidencia o casos donde persisten y vienen desde el plano espiritual. El obsesor utiliza todos los recursos que tiene a su alcance, sabe que el dominio que ejerce sobre su víctima tiene ese origen en las deudas del pasado, donde ambos, eso hay que tenerlo de pronto muy claro, ambos generaron compromisos de parte y de parte. Y en muchos casos, en muchas ocasiones, el obsesor no tiene esa conciencia del mal que está practicando y puede ser usado por otros espíritus que los mandan y los dirigen para ocasionarles problemas, malestares y confusión. Hay un ejemplo en el libro Cadenas Rotas de Manuel Filomeno de Miranda, donde el protagonista cuando desencarna se encuentra con otros espíritus desencarnados y obviamente lo reconocen y ven en las marcas de su perispíritu que su sed de venganza, su nivel vibratorio, saben pues que viene con esa carga y estos espíritus evolucionados, pero moralmente de un tono inferior, le alimentan esa sed de venganza y le dicen que sí, que él tiene todo el derecho de vengarse por la ofensa recibida. Entonces realmente vemos cómo muchos espíritus no reconocen, no saben que están equivocados y son usados por otros espíritus para alimentar el odio. Algunas técnicas utilizadas por el obsesor es la acción persistente. Es cuando el obsesor actúa persistentemente hasta lograr una sintonía mental. También está la telepatía, que es esa comunicación estrecha. Aquí no importa la distancia entre el obsesor y el obsesado. El obsesor controla la mente del obsesado sin importar la distancia. La hipnosis es la repetición constante del pensamiento en la mente de la víctima. En el involucramiento fluídico es el espíritu que actúa exteriormente con la ayuda de su perispíritu y el obsesado queda como en un letargo y queda obligado a proceder en contra de su voluntad. Quinto es la idea fija,
es cuando el perseguidor emite repetidamente una idea que acaba por fijarse en la mente del obsesor y finalmente, en la mente del obsesado, perdón, y finalmente es la magnetización, es cuando dos mentes se sintonizan, una pasivamente y otra activamente, y cuyo efecto es que el obsesor logra ejercer una influencia sobre el obsesado. El obsesado. Definitivamente todos nosotros lo fuimos o aún lo somos. Y lo sentimos que lo somos cuando tenemos esas pesadas aflicciones que nos relacionan con un pasado culposo. Es cuando sentimos que no hemos logrado la paz en nuestra conciencia y cuando sentimos que no tenemos esa satisfacción del deber cumplido. Nos sentimos forzados, limitados en nuestro caminar y obligados a soportar esas presencias que nos causan las torturas, las depresiones, muchas veces lágrimas, en fin, preocupaciones mayores. Y como sabemos, en la mayoría de las veces no se logra, o sea, son preocupaciones que realmente no logran a concretarse. Es esa prisión interior o esa celda personal que habla Juana de Ángeles, es esa prisión interior donde la gran mayoría de nosotros se mantiene sin luchar por su liberación. Es una zona de confort donde nos acomodamos, a veces acomodados a los vicios y a los errores. Hay algo muy importante, es que de esta celda el espiritismo vino a sacarnos. Nos permite abrir esa puerta con sus enseñanzas, con su consuelo, que nos va a liberar. Es importante, pues, que recordemos que el obsesado fue un verdugo en el ayer y que ahora tiene el rol de víctima. Y esas pruebas que lo afligen representan una oportunidad para el reajuste, para pagar unas deudas y para ayudarnos a moralizarnos. Gracias a esta experiencia, el obsesado debe aprender a transformar el odio en amor y la venganza en perdón. La obsesión comienza en nosotros mismos. La obsesión comienza en nuestras propias imperfecciones. Esos pensamientos y esos estados emocionales negativos crean unas zonas mórbidas en nuestro cuerpo mental que eso nosotros mismos permitimos que se introduzca un pensamiento ajeno a nosotros, ¿cierto? Y ese pensamiento generalmente es de tenor inferior y actúa en nosotros termina actuando en nosotros como una afección mental y convirtiéndose poco a poco en un proceso obsesivo. Bueno, cuando estamos, nosotros podemos permitir unas energías buenas, ¿cierto? Cuando estamos armonizados positivamente. Y cuando estamos en esa sintonía positiva, vamos a traer buenos espíritus, vamos a traer salud, salud mental y salud física, y nuestro cuerpo va a estar en un balance. Estas energías buenas, esta sintonía positiva nos abre las puertas del bien y las puertas del amor. Todo lo contrario cuando nos dejamos desarmonizar, todo lo contrario cuando tenemos energías negativas, entonces nosotros nos sintonizamos, lo que hablábamos hace un rato, nos sintonizamos en una tonalidad inferior y atraemos espíritus inferiores, atraemos
como un imán, enfermedades, desequilibrio, y atraemos las puertas del mal y del odio. En Marco 13:33, Jesús nos recomienda vigilancia y oración. Y esa invigilancia es la puerta que se abre a pensamientos extraños. Y esos pensamientos extraños lo que buscan es desequilibrar la mente del obsesado. Y nosotros tenemos muchos de esos momentos de invigilancia. O sea, nosotros les permitimos mucho a esos estados de invigilancia, como son la rebeldía, como es el odio, como son las ideas negativas, esos celos enfermizos, de pronto hasta el miedo, la avaricia, el egoísmo y los demás vicios, los desvíos sexuales, el cigarrillo, el alcohol. Entonces, estos momentos de invigilancia pueden ocasionar serios problemas, ya que este es el instante en que el obsesor intenta conseguir la sintonía que necesita para llevar a cabo adelante sus planes de venganza. ¿Y cuáles son las consecuencias de la obsesión? Bueno, cuando las ondas vibratorias pasan el límite de simple influencias, ¿cierto? Ya la víctima pasa a vivir bajo un dominio casi total del obsesor. Y ya es ahí cuando las obsesiones asumen ya un carácter mucho más grave, que es la subyugación o posesión. Se ocasionan serios daños en el organismo del obsesado. La obsesión es la esclavitud momentánea, como habíamos hablado hace un momento, del pensamiento, como consecuencia de la onda mental que lo oprime y lo perturba. Algunas de las consecuencias de la obsesión puede ser la locura, en la epilepsia, la esquizofrenia, los suicidios, las desencarnaciones prematuras, un desequilibrio familiar, diferentes enfermedades físicas. Pero lo que debemos tener muy claro que el espiritismo vino a enseñarnos ese proceso de liberación. Hay mil formas de esclavitud y una sola forma de liberación, que es Jesús. Jesús, mis queridos hermanos, nos dijo bien: yo soy el camino, y dice él, la verdad nos hará libres. Encontrando la víctima unas condiciones y sus defensas debilitadas, el obsesor aprovecha para instalarse en su onda mental. Es como todo radica como en los mismos términos, ¿cierto? Lo que hemos hablado, aproximación y sintonía. Ahí es donde el obsesor aprovecha su onda mental en la mente de la persona que persigue. El obsesor actúa persistentemente, o sea, es algo persistente, es una idea que viene y viene y viene hasta que efectúa una conexión mental, enviando pensamientos con una repetición constante, hipnótica, a la mente de la víctima, que está en estado invigilante. Realmente es cuando la víctima se encuentra y permite, o sea, en ese estado invigilante es cuando permite esa conexión mental. Hablemos de la obsesión simple. Inicialmente es una idea que el obsesor emite y que repetidas veces acaba por fijarse, perturbando el flujo del pensamiento de quien es objeto de persecución. El obsesado tiene la libertad para rechazar o aceptar los pensamientos. Entonces, allí es donde realmente
el obsesado tiene toda la libertad y cancela los pensamientos negativos. Ahí es donde nosotros debemos cancelar de inmediato cualquier pensamiento negativo por la recomendación, con la recomendación de Jesús, de enseguida colocarnos en una posición de vigilancia y oración. Entonces, el no hacer caso a estos pensamientos, el espíritu obsesor termina realmente sintiéndose derrotado, ¿cierto? Y se retira. La obsesión por fascinación, la víctima se deja dominar porque trae en la conciencia la sensación de culpa. El espíritu que la domina se apodera de su confianza hasta paralizar su propio juicio y hasta hacerle encontrar de pronto sublime las comunicaciones más absurdas. El obsesado no tiene conciencia de lo que se ocurre. Entonces son esas personas que tienen esa fascinación, que todo lo que le dice lo creen, que de pronto no pasa nada por el tamiz de la razón, y son este tipo de personas fanáticas y terminan en muchos casos pues haciendo el ridículo porque recibieron una información y la publican y la mantienen y la defienden como real, siendo de pronto comunicaciones absurdas. En las dos, tanto en lo moral como en lo corporal, ¿cierto? Aquí el obsesor utiliza el dominio sobre las ideas del comportamiento moral y también actúa sobre los órganos materiales y de pronto puede ocasionar hasta movimientos involuntarios. Algunos signos característicos de la obsesión son las fallas frecuentes en el curso, contenido y forma del pensamiento, con consecuentes perturbaciones en el contacto con la realidad. También puede producir alteraciones frecuentes de comportamiento en la ausencia de la persona, generando limitaciones. Muchos casos alucinaciones y delirios. Síntomas característicos del síndrome de pánico y cambios constantes en la calidad y la cantidad del sueño. Las varias expresiones de un mismo problema. La obsesión de encarnado para encarnado. Aquí vemos que son personas obsesando a otras personas. Se caracterizan por la capacidad que tienen de dominar mentalmente a aquellos que eligen como víctima. Dominan la víctima a través del celo, de la envidia, de la pasión, del orgullo, odio, y a veces de manera tan sutil que el dominado se cree extremadamente amado y hasta aún protegido. Por ejemplo, de pronto ese es el amor demasiado posesivo, que priva y sofoca la libertad al otro. De pronto es ese marido que limita la libertad de la esposa, que la mantiene bajo un yugo, ¿cierto? O también la mujer que domina también a su compañero, esclavizándolo y exigiéndole con sus caprichos. También pueden ser los padres que se creen con todo el derecho de gobernar a sus hijos y los tienen coartados, les impiden toda o cualquier iniciativa. Esta dominación mental incluso sigue hasta en las noches, en el sueño físico. Las sueños son cuando estos seres comprometidos aún se confrontan en la emancipación, en el sueño, en cuerpo astral. Recordemos que en la familia se pueden encontrar
personas, ciertos seres encarnados, hermanos con antiguos desafectos, se reúnen ahí porque son convocados por la justicia divina para un reajuste, para el pago de las deudas. Entonces ahí vemos cuando de pronto un padre recibe como hijos a un antiguo obsesor, ¿cierto? Y ahí estos seres se vinculan a través de lazos consanguíneos para tener la preciosa oportunidad, porque esto sí de Padres Celestiales, la preciosa oportunidad que tenemos para nosotros poder modificar los propios sentimientos, venciendo esos odios, esos rencores y las tristezas. No es nada fácil, no es fácil. Sin embargo, en muchos casos, ya sea por ese pasado tan fuerte, tan tortuoso, siguen apareciendo en las reencarnaciones esta antipatía y es cuando de pronto en esas relaciones fraternales hay un aborrecimiento y ese aborrecimiento muchas veces recíproco. Siguen sucediendo las riñas familiares, ya que estos espíritus siguen imantados por las pasiones del pasado, emitiendo vibraciones inferiores y obsesándose mutuamente. La obsesión, cuando es de desencarnado para desencarnado, en el más allá, hay obsesiones entre los espíritus. En el plano espiritual hay obsesiones entre los espíritus por idénticos motivos como los que ocurren aquí en la Tierra, como los que acabamos de mencionar anteriormente. Y entonces son espíritus que persuaden a otros espíritus para que cooperen en su venganza, como el ejemplo que les di anteriormente, que les compartí del libro de Cadenas Rotas. Son espíritus endeudados y comprometidos entre sí. Es increíble, pero se crean unas sociedades tenebrosas con un patrón vibratorio muy bajo, se aglomeran en ciertas regiones del espacio, obedeciendo a esas leyes de la atracción, formando unas cuadrillas para causar daño. En el plano espiritual, allí en el plano espiritual, en esa tonalidad inferior se cometen atrocidades y son espíritus aferrados al mal. Y lo peor es que son juzgados y condenados por otros que tienen aún peores condiciones. Para encarnado, de encarnado para desencarnado, este es un hecho muy común, ya que nosotros como humanos en general, por desconocimiento, nos vinculamos a nuestros seres amados que partieron para el otro plano, para el plano espiritual. Pero estas expresiones de amor son egoístas y posesivas por parte de los que quedamos aquí en la tierra, porque establecemos fijaciones mentales para aquellos que desencarnaron, los atamos a recuerdos y a sucesos de la vida terrestre. Estas emisiones mentales que nosotros les transmitimos constantemente, ya puede ser de dolor, puede ser de rebeldía, de pronto de remordimiento. Este es un desequilibrio que termina por imantar a la persona, al desencarnado, al recién desencarnado, con los que quedamos o quedaron aquí en la tierra, y pidiéndole a ese recién desencarnado alcanzar el equilibrio para enfrentar esta nueva situación en la condición de espíritu. De desencarnado para encarnado, esta es una acción perjudicial de un espíritu sobre un encarnado. El proceso obsesivo entre los seres visibles y los que están encarnados parece ser el de mayor ocurrencia, porque es más fácil al desencarnado influenciar y dominar la mente de aquel que está limitado por el vehículo físico. Puede actuar en las sombras
El obsesor tiene a su favor el hecho de que no es visible para los obsesados, a veces no es percibido o presentido por la víctima. La víctima también desconoce pues que manteniendo esa sintonía, esa baja sintonía, atrae a esos seres de plano espiritual o esos seres inferiores, de tonalidad inferior, perdón, se deja inducir, sugestionar y dominar por el perseguidor. Sin embargo, no siempre el espíritu está en conciencia de su influencia negativa sobre el encarnado. No es raro que desconociendo su situación pueda sin saberlo aproximarse a una persona con la cual se sintoniza y pase a perjudicarla por sus vibraciones. Y por último vemos la obsesión recíproca, perdón, cuando las criaturas se buscan para saciarse de las vibraciones que intercambian y las cuales se complacen. Es una simbiosis, es una característica de reciprocidad. Los dos seres pasan a vivir en una comunión de pensamiento, tanto de pensamientos como de vibraciones. Y incluso en muchos casos vemos en centros espíritas, tratamientos en centros espíritas, donde se logra finalmente comunicarse con el obsesor. El obsesor dice que es el obsesado quien lo llama insistentemente, porque entre ambos existe pasión y tienen ese interés o esa afinidad para permanecer juntos. La autoobsesión son los enfermos del alma, ¿cierto? Son aquellos que visitan los consultorios médicos en busca de diagnósticos que son imposibles para la medicina terrenal. Son obsesores de sí mismos, somos obsesores de nosotros mismos. Son cuando vivimos preocupados en exceso por nuestra propia salud, descubriendo síntomas, dramatizando los acontecimientos del día a día, sufriendo con anticipación situaciones que jamás van a llegar a cumplirse. La vampirización. Siempre existen personas y existirán personas que viven a expensas de otras. Son personas que absorben las energías tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Por lo tanto, quienes se encuentren muy apegados a estas sensaciones materiales cuando desencarnan, buscan ansiosamente disfrutar estas sensaciones que antes los complacían. Por otro lado, los obsesores por venganza y odio se unen a sus víctimas con el propósito de robarles la vitalidad. Existen aquellos que, liberados del cuerpo físico, se unen a sus seres amados que quedaron aquí en la tierra, pero sin el deseo de hacerles mal, pero incluso así les roban la energía. Antes de Jesús, los obsesados eran marginados. Incluso la sociedad les temía. ¿Cierto? Entonces, ¿la obsesión tiene cura? Sí. Y el espiritismo nos orienta hacia ese tratamiento para las obsesiones. Nos abre un nuevo entendimiento entre el obsesor y el obsesado. Los obsesados antes eran aislados por sus familiares, tenían ese rechazo, porque en muchos casos el perseguidor invisible los dominaba contra la voluntad de la víctima. Pero Jesús nos trajo una lección de amor como remedio y alimento para los enfermos del alma. Esos obsesados, atraídos por el sublime magnetismo de
de nuestro hermano Jesús, de nuestro querido Maestro, venían hasta su presencia, se sentían instintivamente de que en él encontrarían el alivio y la liberación. En algunos casos eran conducidos por sus familiares piadosos que presentían de igual manera que Jesús era la posible curación de su familiar. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, el trabajo de sucesivo tiene su iniciación con Jesús, enseñando a los hombres que solamente a través de la oración y de la reforma íntima conseguiremos liberarnos de los graves padecimientos producidos por las obsesiones. El espiritismo, el consolador prometido, le está dando continuidad a este bendito trabajo que las luminosas manos de Jesús iniciaron. El espiritismo orienta el tratamiento para las obsesiones, abre un nuevo entendimiento acerca del obsesor y del obsesado. La desobsesión es el nombre de un conjunto de técnicas utilizadas en el espiritismo con el propósito de eliminar las causas, así como las consecuencias de las obsesiones. El proceso autodesobsesivo. El proceso desobsesivo es el acto de promover la misma persona su desobsesión a través de la reforma íntima. La autodesobsesión es sinónimo de autoevangelización, de una autorreforma. Es la lucha que tiene todo ser humano por dominar sus malas tendencias e inclinaciones. Actualmente el espiritismo recuerda a los hombres la inmortal lección del maestro: no vuelvas a pecar. Y en esto consiste la participación del obsesado para realizar su propio tratamiento. Realmente todos los recursos espíritas que se canalizan para auxiliar a los obsesados, que son evidentes que pueden dar buenos resultados, ¿cierto? Pero lo que realmente tiene como esa máxima cuota de colaboración y que es imprescindible para todos los casos es que atender las instrucciones impartidas, pues de nada servirá conocer el medicamento si no es utilizado por el enfermo. Y obviamente el valor de la oración, es importante darle un valor de la oración al tratamiento. A veces muchos de nosotros nos sentimos incapaces para orar o creemos que en nuestras oraciones no tienen esa eficacia y le entregamos esta responsabilidad a los que de pronto entendemos que otros están mejor calificados que nosotros. A veces vamos, o sea, acudimos a al centro espírita para que de pronto el medium de pronto más de pronto evolucionado o con que tienen las mejores poderes mediúnicos, acudimos a él para que nos ayude, pero realmente son personas que realmente no tienen ese hábito de la oración y no se acostumbran a elevar el pensamiento a Dios y piensan que es difícil concentrarse, aunque sea por unos breves minutos, para suplicar o agradecer la bendición del Padre Celestial. Aquí en el espiritismo nos enseñan a orar, nos dan nociones de cómo conversar con el divino amigo, indicándonos de cómo llegar a él por la oración nacida desde el sentimiento más puro. También es beneficioso orar por nuestros hermanos que pasan pruebas y que nos piden oraciones. Definitivamente es un deber de solidaridad y amor. Orientemos a los que necesitan oración para que realicen la oración con regularidad,
y esto los lleva a asumir gradualmente la parte que les corresponda en el tratamiento. Y lo que hablábamos, pues la necesidad de la reforma interior es cambiar esos hábitos de odio, de venganza, ser conquistado por las fuerzas del bien y del amor. La transformación moral es la meta principal de todo espírita. Es la luz que se enciende, el llamado que resuena. La doctrina espírita nos proporciona todos los medios para alcanzar los propósitos de la reforma íntima. Y esta es una condición esencial para la curación tanto del obsesor como el obsesado. Y la acción del pensamiento. La reflexión de la familia en torno a las enseñanzas del maestro, las ponderaciones y comentarios desde el punto de vista de cada uno son elementos altamente terapéuticos. Y por último, mis queridos amigos, el culto del evangelio en el hogar. Una oración hecha en familia amplía los horizontes mentales y se eleva a las almas en la dirección del bien. En estos momentos, los mensajeros del bien se acercan al hogar y los familiares ya desencarnados y que se preocupan y velan por los que se quedaron en la tierra, se aproximan, irrigándonos a todos vibraciones de paz, de armonía y energías que fluyen de los más altos reafirman esas fuerzas. El evangelio en el hogar es muy provechoso y contribuye a la pacificación de las familias. Esto por último realmente es una invitación a realizar el evangelio en el hogar. Nos recomiendan hacerlo un día a la semana, donde todos en familia podamos leer el evangelio y compartirlo y asimilarlo y dar cada uno pues de pronto lo que sentimos cuando leemos las enseñanzas de nuestro maestro. Cada uno de los integrantes de la familia compartir las enseñanzas, cómo las siente de una forma personal, cómo sentimos cada uno y cómo lo podemos aportar y cómo lo podemos llevarlo a nuestra vida diaria, con nuestros amigos, en nuestro lugar de trabajo, en los que estudiamos, los que trabajamos, en nuestro barrio. Entonces, ya con esto, hemos terminado la tarea de hoy, mi querido director. Usted me dirá si hay algún comentario. Deja de compartir, Rolando, deja de compartir la pantalla para poder. Muchas gracias, gracias a ti por por compartir estas reflexiones muy completo. El tema, se trataba de los enemigos desencarnados, pero nos colmaste y superaste nuestras expectativas porque nos indicaste todo el tema de la obsesión desde el punto de vista espírita y bueno, gracias realmente por esta información. Yo le traslado a los amigos, a los compañeros que tenemos conectados, si tenemos unos 14 minutos para preguntas o para aportes. Adelante. Una pregunta. Sí. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, si hay una circunstancia en donde una persona ha desencarnado y tuvo una relación de familia con determinados personajes, de tanto en el plano físico como al desencarnar, siguen con
con esa forma de expresarse en una forma muy ácida de la persona que ya desencarnó. Tratan todo el tiempo de recordar, son cosas dañinas, y haciendo comentarios sobre el personaje, pero cuando estuvo vivo, pero buscando siempre la manera de que tanto los que estén reunidos en la conversación se afinicen a buscar siempre hacerle daño a aquel que ya no está. Cuando sucede así, es una obsesión del encarnado hacia el desencarnado. Pero mi pregunta es, ¿hay la posibilidad que el desencarnado, en vez de alterarse o dañarlos o buscar la venganza, comience en el plano espiritual a trabajar para desprenderse de todo eso y seguir en el proceso de transformación moral y no intoxicarse con los comentarios o con la actitud del que está encarnado? ¿Me escucharon? Sí, sí, claro. Bueno, Patricia, perdón. No, yo ya la pagué. Sí, ok. Sí, todo depende realmente de la posición que tome el desencarnado, ¿cierto? El nivel de evolución de él. De todas maneras, de nuestra parte, con oración, siempre debemos orar a él, porque a veces solos no podemos, ¿cierto? De acuerdo a nuestro nivel de evolución, nosotros, ya lo dijimos anteriormente, pues tenemos este nivel de sintonía y de armonización. Y cuando pasamos al plano espiritual, lo ideal es que de nuestra parte pues recibamos estas mismas energías armonizadas para nuestro desprendimiento, para que el desprendimiento de nuestro plano terrenal pues sea mucho más positivo y mucho más ligero y mucho más rápido. Todo depende de la evolución espiritual que tenga el desencarnado y obviamente también de la ayuda que él pueda recibir del plano espiritual, pero la va a recibir de acuerdo a la misma sintonía y la misma armonización que tiene, ¿cierto? La medida que tenga esa armonía superior, pues va a tener el apoyo de sus guías espirituales, de familiares que hayan desencarnado previamente y que lo estén recibiendo y lo guíen para que siga su proceso de desencarnatorio. No sé si el director del centro, Abel, ¿tienes algo para agregar? Sí, fíjate que hemos visto películas y hemos visto libros, leído libros, donde precisamente muchos guías no permiten, como el caso de André Luis en nuestro hogar, estuvieron tratando, impidiendo que él regresara a su hogar con demasiada rapidez, porque lo que a veces encuentran los familiares al regresar son este tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces ellos allá están hasta cierto punto en esas colonias espirituales, en esas ciudades espirituales, están hasta cierto punto protegidos de algunos de esos pensamientos que puedan perturbarlos. Pero ya acá en el plano físico, cuando ellos vienen en sus visitas y se encuentran con esos comentarios, eso los perturba, ¿sí? Entonces, lógicamente ya llega un momento en que ellos tienen que presenciar en esas visitas a sus familiares, todo lo que se diga de ellos, ¿sí? Precisamente eso hace parte también de su aprendizaje, de sus enseñanzas, pero como tú respondías muy bien, ya depende del progreso de cada quien, cómo vaya a tomar aquello. En todo caso, la maledicencia
no es buena, ni cuando estamos encarnados, en hablar de nuestro hermano que está encarnado en otro lugar, ni cuando ellos parten al plano espiritual, no es bueno estar hablando de ellos, ¿verdad? Porque digamos, somos agentes donde quiera que estemos, donde quiera que expresemos, incluso pensando sin ni siquiera hablar, y estamos pensando mal de aquel ser que compartió con nosotros, eso les llega, porque acordémonos que nuestros pensamientos se trasladan por el fluido cósmico universal, como su nombre lo dice, es universal, y donde quiera que esté nuestro pariente, allá llegan esos pensamientos, esos sentimientos. Entonces, el antídoto, como tú lo dijiste muy bien, es el amor, ¿verdad? Y el perdón, anulando el mal en su raíz, no generando sentimientos y pensamientos negativos, porque el generador se queda con la perturbación. La perturbación viaja hasta aquel objetivo, sí, pero la perturbación se queda en el que la genera. Entonces, lo contrario, debemos generar es el bien, el amor, para que el amor y el bien se queden en nosotros, ¿sí? Y ni nos perturbe a nosotros, y tampoco perturbe a aquellos que posiblemente están más necesitados que nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendría yo que decir. No sé si alguien más quiera decir. No sé, Patricia, si te quedó, Patricia Noguera. Sí, más. A mí me quedó muy claro. Gracias. Bueno, excelente. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere hacer un comentario, hacer una pregunta? Bueno, entonces, Rolando, te propongo que hagas una conclusión general y nos cierres con tu oración, ¿te parece? Listo. Bueno, básicamente, para cerrar, mi recomendación para todos nosotros es estar muy pendiente en los estados de vigilancia y apoyarnos muchísimo en la oración. Tener muy presente a nuestro Maestro Jesús, y les recomiendo mucho el Evangelio en el hogar. De verdad, esta es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para armonizarnos nosotros mismos, armonizar nuestro hogar y a todos nuestros seres queridos. Por mi parte, agradecerle a todo el plano espiritual, a los espíritus superiores que se interesan en nosotros. Agradecer a los director desencarnado de la tarea, la oportunidad de profundizar un poco más en este tema. Espero que les haya servido, o por lo menos les haya sembrado inquietud para seguir estudiando. Les pido al Maestro Jesús que nos acompañe en este fin de semana, y que a través de todo ese